Bien, buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos ya lunes 28. A ver, em, yo les había explicado que esta semana, bueno, el día de hoy íbamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en clases, pero lo íbamos a hacer en SPSS. Por cosas de la vida no pude encontrar el programita que les había dicho, pero encontré uno que está aquí. Lo voy a compartir, déjenme ver si lo puedo compartir en el grupo. Los que tienen computadora lo pueden instalar. Y si no lo puede instalar en este momento, lo puede instalar después, no pasa nada, no se preocupe. Eh, es un instalador bastante livianito. Yo tenía uno que era súper bueno, en el semestre pasado lo utilicé, pero no sé qué pasó. Bueno, se me dañó la computadora, no sé si de pronto estará en la otra computadora, no lo sé, pero bueno. Y ahorita les voy a explicar un ejercicio que si no tiene CPS o si recién lo va a instalar y no alcanza el tiempo, no se preocupe. Puede ver nuevamente el video y puede usted practicar ese ejercicio. Como les di en la clase pasada, en este caso, yo quería explicarle a ustedes primero la forma mecánica de cómo se hace el ejercicio, para luego sí ir ya al tema de lo que se hace. Hasta aquí creo que es. Ok, déjenme. Le envía al grupo. Miren si les abre, por favor. Miren si les abre, por favor. Yo creo que no. Este es acceso directo. No, déjenme un ratito. No, no abre, no abre. No, no le abre. Espera un ratito. Sí, espera un ratito. Espera, está acá, entonces. Ya está aquí. Mm, Me arreglar esto por tamaño. Ya, ya. Nada más de aquí. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estabas? Aquí creo que es. Este es. Este es. Ah, ya no. Déjeme, espera un ratito, déjeme. Dice que es muy grande. Ya. Déjame encargar con Drive. Drive. Ujú. Está perfecto. Ahora sí. Ujú. Mm, mm. Ya. Mm. Me-
So. Sincronizando. Bueno, dentro de un momento les paso el link porque lo subí a OneDrive y está sincronizando recién. Demorar unos minutitos, pero bueno. A ver. ¿Cuál es la clase que queda grabada? ¿No? La pueden revisar luego y pueden practicar. Déjenme compartir. Compartir. Ok. A ver, este ambiente que está aquí es el ambiente del SPSS. Aquí está IBM, SPSS, Statistic Data. Si se dan cuenta, tiene mucha similitud con Excel, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene celdas, tiene columnas, tiene filas y tiene también su menú. Pero evidentemente este software es netamente para temas estadísticos. Nada más. Excel no es, es una hoja de cálculo, pero no está direccionado a la estadística. ¿Que en Excel se pueden hacer algunas cosas de estadística? Sí, seguro que sí. Pero no es una herramienta como la que les voy a explicar en el día de hoy. Entonces, bueno, cuando usted instale el SPS, y usted le dé doble clic, se le va a aparecer una página como esta en blanco. No se preocupe ahorita por aprender mucho de SPSS, porque antes de terminar el primer parcial o en la primera semana del segundo parcial, ya les tengo que enseñar a más profundidad cómo se maneja esta herramienta. Bueno, a profundidad en el sentido de lo que hayamos visto en el curso. No es que vamos a ver todo, porque evidentemente vamos a avanzar a medida del curso, ¿no? Entonces, ahorita les voy a enseñar. A ver, déjenme, hagamos algo. Déjenme cerrar el SPSS para volverlo a abrir. No. Para hacer el ejercicio de cero. Ya. Ahí está. Ya. A ver. Ya. Creo que ya puedo compartir. Déjenme si me permite compartir. Ya está. Ok, todavía no le permite compartir. Perdón. Ahora sí.
A ver. Bien, primero les va a salir esta pantallita pequeñita. Lo que pasa es que no puedo compartir todo, pero bueno. Primero le va a salir esta pantalla pequeñita y simplemente usted póngale cancelar. ¿Por qué le pone cancelar? Porque usted recién va a ver una nueva hoja. Haga de cuenta que es Excel. Entonces le pone cancelar. El momento que usted le pone cancelar, le va a aparecer ya esta pantalla. Le va a aparecer así. En la parte inferior izquierda va a encontrar dos pestañas. Una que dice Data View y otra que se llama Variable View. Variable View. En el Variable View es donde nosotros vamos a declarar las variables. Supongamos que hacemos una encuesta. Y en la encuesta ponemos, qué sé yo, preguntamos por sexo, preguntamos por nivel de educación y preguntamos en qué ciudad vive. Esas variables, sexo, educación y lugar donde vive, se las coloca aquí. ¿Ok? En este caso, yo voy a hacer el ejercicio que hicimos en clase la semana anterior, la vamos a hacer ahorita. Pero hay que poner una variable. Hay que poner cualquier nombre de variable. En este caso le voy a poner, la variable se va a llamar datos. Le pone la variable datos y le pone enter. Como por arte de magia, toda esta fila se va a cargar. No le preste mucha atención ahorita porque, insisto, eso más adelante lo va a ver. Aquí en decimales, póngale 0. ¿Por qué le pongo 0 decimales? Porque si le pongo 10, me va a aparecer por la pantalla 10,00, 20,00. Y yo no quiero eso. Simplemente quiero que me aparezca 10 o 20 o 30 y nada más. Aquí en label tengo una etiqueta. Ya veremos más adelante que es una etiqueta, no se preocupe. Aquí también le va a poner el mismo nombre, datos. O sea, igual que la que está acá, le pongo datos. Y eso es todo. Por el momento, eso es todo lo que tiene que aprender de CPS. Por el momento. Eso aquí donde dice variable view. Aquí declaramos las variables. Y acá, donde dice data view, es donde ingresamos las variables. Es decir, los datos que tenemos. Yo tengo aquí el archivo que les envié la semana pasada, que hicimos aquí en clase. Si usted lo tiene, lo puede revisar también. Y voy a ingresar los datos, ¿no? Era 27, 27, 27. Entonces, me coloco aquí, 27, enter, 27, enter, 27, enter. Es decir, hacia abajo. Yo tenía 28, tenía un 27, dos 25 y un 28. Ok. Abajo tenía 26, 28, 26, 28, 31, 30, 26 y 26. Y aquí están los 16 datos del ejercicio. Compare el ejercicio que usted hizo en clase el viernes pasado y va a darse cuenta que esos son los datos. Si me equivoco en algún dato, corríjame, dime, profesor, en tal parte, en el número tal, y usted puso tal número. Ok, entonces, esos son los datos y yo voy a hacer la tabla de frecuencia. Para hacer la tabla de frecuencia, voy aquí arriba donde dice Analyze. Está en inglés, pero puede estar en español, ¿no? Analyze, y en español sería analizar. Entonces voy Analyze, le doy un clic y aquí se despliega un sinnúmero de... un menú con muchas opciones. Si me preguntan cuántas de estas opciones yo manejo, le diré que el 15%. No manejo más porque evidentemente
es más un tema estadístico. Entonces, pero manejo las herramientas más básicas. Entonces, para lo que yo quiero, que es una tabla de frecuencia, voy, nos dice Descriptive Statistics o estadístico descriptivo. Recuerda que estadística 1 era estadística descriptiva. Por esa razón, nosotros vamos a utilizar Statistic Descriptive, estadístico descriptivo. Y cuando nos colocamos ahí, nos aparece otro menú y nos da ciertas opciones. Para este caso particular, solamente vamos a coger lo que dice, perdón, frequencies, o en español, frecuencias. Porque nosotros lo que vamos a hacer es la tabla de frecuencias. Entonces, le damos clic y se nos despliega esta tabla. Aquí siempre van a aparecer todas las variables que nosotros hayamos ingresado. Nosotros solamente ingresamos una variable que se llama la variable datos, así que es la única que está. Si hubiese más datos, pues habría más. Pero si hubiesen más variables, que sea edad, género, nivel de ingreso, satisfacción del cliente, etcétera, 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 aparecería. Pero en este caso solamente tengo creada una para el tema del ejercicio. Yo tengo que esta variable colocarla aquí. En esta ocasión dice variables. ¿Qué es lo que hago? Le elijo y aprieto este botón, esta flechita que indica que va a mover la variable de ese casillero a otro casillero. Y listo. Aquí yo tengo otras opciones que las vamos a ir viendo rápidamente porque solamente vamos a utilizar una, no vamos a utilizarlas todas. Más adelante las utilizaremos. Y tenemos los estadísticos de frecuencia. En este caso, cuartiles, percentiles, media, mediana, moda, la suma, desviación estándar, varianza, rango, mínimos, máximos, la media de la desviación estándar, la distribución de Skesnew, la distribución de kurtosis, pero no se preocupen. Hoy día vamos a aprender esto que está aquí, lo que se llama la Central Tendency o medidas de tendencia central. Eso vamos a aprender el día de hoy. Pero esto aquí todavía no lo vamos a utilizar porque recién les voy a enseñar a hacerlo manualmente. Ya el viernes haremos unos ejercicios manuales y ya haremos también un ejercicio con SPSS. Entonces, por el momento le pongo cancelar. Aquí tengo charts. Chart significa figuras. Figuras. En este caso, si yo le pongo none, significa que no va a aparecer ninguna figura. En este caso, si pongo bar charts, significa eso que aquí quiero colocar gráfico de barras. Dentro de un momento iremos a ver cada una de las gráficas de barras. Chart P, pie de gráficos. Y lo que sí le voy a dar es histograma. Porque el histograma usualmente se utiliza con el tema de las tablas de frecuencia. ¿Ok? Aquí dice Show Normal Cube of Histogram. Por el momento déjela nomás, y eso no lo va a ver en este momento. O sea, no se lo voy a explicar porque no lo vamos a hacer en este momento. Eso lo haremos mucho más después. Por el momento sí, dentro de las gráficas, es decir, me va a aparecer la tabla y abajo me va a aparecer una gráfica. Me va a graficar las frecuencias. Por eso pongo aquí en histograma. Y le pongo continuar. El formato aquí realmente no es un tema para nosotros. Eso lo veremos después. Póngale en cancelar. En Bootstrap, así mismo, como no vamos a hacer esto, son unos cálculos que es, por ejemplo, comienzo a experimentar con las variables. Cuando tengo algunas variables comienzo a experimentar. Pero como tengo una sola variable, y como no es un estadístico, y como es solamente descriptivo, no necesito hacer este tipo de experimentación. Así que no lo vamos a hacer, pero igual se lo muestro para que vean que están esos elementos. Entonces, lo único que hemos aprendido, o que vamos a aprender a utilizar es el charts. Nada más, histograma. Aquí sí pongo el visto, porque aquí dice mostrar la tabla de frecuencia. Si usted no le pone el visto, no le va a aparecer la tabla de frecuencia. ¿Ok? Entonces le pongo OK. Y listo.
Aquí está la tabla de frecuencias. Y este son el estadístico. Me dice que el número de datos válidos fueron 16. Y el número de datos perdidos es 0. ¿Qué son los datos perdidos? Digamos que yo, por ejemplo, tenía 16 números, ¿verdad? Digamos aquí. Yo, 16 números. Y aquí le pongo, por ejemplo, 0. Entonces, por ese 0, me parece un número perdido. Hoy no solo, insisto, después lo hablaremos, no se preocupe. Ahorita lo que me interesa es que vea la tabla. Entonces, aquí aparece ya la tabla de frecuencia, ¿verdad? Miren los datos válidos. Son idénticos a los suyos, a los que usted planteó. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Y aquí Ingeniero, está. estamos viendo lo mismo que estaba. Ah, ya, perdón. Ya le voy a... perdón. Gracias por decir. Dame un segundito. Déjeme dejar de compartir. Compartir otra vez. Ah, acá está. Perfecto. Ahora sí. Esto le aparece. Cuando usted le pone OK, le va a aparecer eso que está ahí. Aquí le aparece, aquí le dice Statistics, y aquí le aparece el número de datos que nosotros utilizamos. 16 datos. Y esta es la tabla de frecuencia. O sea que una vez que ingresamos los datos, nos van a aparecer todas esas tablitas. No hacemos nada nosotros. Solo lo que le expliqué hace Ahora un mismo lo momento. hace. Todo es automático. Correcto. Pero la diferencia es que ahora usted sabe qué significa este 2, qué significa este 4, qué significa este 4. Usted sabe qué significa este 12,50, qué significa este 25,50. Usted sabe qué significa este 12,50, esto que está aquí. Datos válidos. Y aquí la tabla acumulada. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando uno ingresa datos, hay datos perdidos. Es decir, hay un espacio dentro de todos los datos que usted ha ingresado que de pronto no tiene un valor. ¿Por qué? Por cualquiera sea el motivo, no tiene valores. Y te aparece 0. Entonces aquí te aparecen los porcentajes y los datos, el porcentaje válido. En este caso son lo mismo por una sencilla razón, porque no hay datos perdidos. Si hubiera sido un dato perdido, este porcentaje iba a variar un poco. Pero como no hay datos perdidos, es lo mismo. Entonces, la tabla de frecuencia, o el porcentaje, y la tabla acumulada. Finalmente, histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma no es nada más que la gráfica de estos valores, de las válidas, sobre las frecuencias. Sobre las frecuencias. Ah, perdón, está bien. Aquí en las X se colocan los valores. Y aquí en la Y, pues se coloca la frecuencia. Por ejemplo, la primera frecuencia, que es 25, ¿verdad? Tiene a 2. Por eso que aparece 2. La frecuencia 26 tiene 4. ¿Sí ven? 26, 27, 28 tienen 4, 4, 4. Por eso ahí está en la línea 4, 4, 4. 30, 31 tiene 1. 30, 31. ¿Ok? Si se dan cuenta, el 29 no lo cuenta porque el 29 no hay. No está el 29. No hay ningún 29. Y aquí aparecen estos valores que por el momento no los vamos a revisar porque la siguiente semana vamos a aprender
lo que es desviación estándar y lo que es las medias. Aunque bueno, hoy día aprenderemos lo que es media. La otra semana veremos desviación estándar, varianzas y rangos. Por eso, la siguiente. Entonces, la tarea para ustedes, un ratito. Déjame ver si ya subió. Sí, ya subió, perfecto. A ver si voy a compartirlo. Bien. Mandé el link. Ahora en el link, miren que les da acceso a al programa. Ok, listo. Ahí lo puedes tener en su computadora y de ahí pues hacen el ejercicio que yo acabé de hacer hace un momento. El ejercicio lo tienen ustedes, es el mismo que hicieron ustedes la clase pasada. Simplemente vean el video que estoy haciendo en este momento y lo hacen paso a paso. Si alguien tiene algún tipo de problema para hacer el ejercicio, me lo avisa y podemos hacer una pequeña tutoría rapidita pues para ayudarlo. ¿Ok? Lo último. Y lo último. Bueno, profesor, ya lo hice, pero ¿y cómo hago para guardarlo? Para guardarlo es sencillo. Va a donde está el disco, ¿verdad? Y dice guardar documentos. Y como cualquier cosa, lo graba, ¿no? Le da un clic aquí. Y elige dónde usted quiere grabarlo. La extensión que va a tener es .saf. ¿Ok? Y aquí usted le pone el nombre que usted quiera. Archivo de datos, el nombre que usted quiera, así como lo haría con Word, Excel o PowerPoint. Pero la única diferencia es .saf. Le pones guardar y listo. Yo en mi caso no lo voy a guardar. ¿Ok? Lo guardas y está. Profesor, y el otro archivo que es la figura, hay que guardarlo. Siempre y cuando lo necesite guardar. Por ejemplo, si yo le digo, ok, les voy a dar un grupo de datos y con esos datos quiero que me hagan, por ejemplo, una tabla de frecuencia con el histograma, por poner un ejemplo. Entonces le va a generar le va a generar una pantalla con la respuesta, lo que vieron hace un momento, la tabla de frecuencia con el histograma. Eso también lo puede grabar. Ya los que parto por aquí, ¿cómo lo grabo? O sea que, profesor, son como que dos documentos diferentes, donde están los datos y donde está el histograma. Correcto. El uno es los datos y el otro son los resultados de los datos. Pero ahí en la tabla de datos solamente es guardar los datos. Claro.
En el SPS, en la primera pantalla, donde la que se parece a Excel, ahí guarda los datos. Ahí guarda los datos. Esta pantalla es la pantalla de resultados de datos. De resultados de los análisis. ¿Y es necesario guardarlo? No necesariamente, porque si usted quiere lo vuelve a hacer. Y ya está, no pasa nada. Pero, en mi caso, si yo le digo, ok, jóvenes, les voy a mandar una tarea, envíenme la tabla de resultados, usted no me manda los datos, sino que envía esta tabla de resultados. Si dice acá arriba, dice output, la salida. Entonces usted coge y lo graba. Y en este caso, la tabla de datos se va a grabar con SPV. Esa es la extensión que se va a grabar. Y así me le pone el nombre que usted quiera. Usted me lo envía a mí, yo le doy doble clic, y como sí tengo grabado yo el SPSS, se abre automáticamente esto que está aquí. No se me va a abrir la tabla de los datos. ¿Por qué? Porque la tabla de datos es otro archivo que tiene extensión SAV. ¿Ok? Son dos archivos que se graban. Pero insisto, esta tabla de aquí, a no ser que sea necesario o ya en la vida real usted lo necesite para mandárselo a alguien, se lo graba. Si no, simplemente le envía envía la tabla de datos. Estos no son datos, esta ya es la tabla de resultados. En mi caso, no la voy a grabar. Aunque si usted también quiere, puede copiar estos valores que están acá. Se pone aquí, ratón derecho, le pone copiar, ¿verdad? Abre un documento en Word. Abre un documento en Word. Lo copio. Bien, lo puede hacer, no pasa nada. Porque esa es la tabla de resultados. Lo puede hacer así o graba. Cuando lo graba todo. Ahora, bueno, ahorita porque la tabla de resultados es pequeñita, pero en ocasiones, para un set de datos, hace un sinnúmero de cálculos. Un sinnúmero de cálculos. Y eso se hace, pero algo tremendo. Porque cada ejercicio que tú haces, la tabla de datos se va actualizando con nuevos datos, 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 con nuevos datos. Entonces, si tú quieres al final mandar una tabla final, no es ideal que tú grabes toditos los datos de arriba. Lo ideal en ese caso es simplemente copiar los datos finales y pegarlos en Word. Ahorita porque evidentemente los datos son pequeñitos. Los resultados de datos son... Es esto el resultado de los datos, nada más. Pero a medida que usted haga más cálculos, estos datos se van actualizando. Digamos que usted ahora quiere ingresar, en lugar de 16, quiere ingresar 18 datos. Voy a ingresar otros datos para que vean el cambio que ocurre. Entonces voy a poner, por ejemplo, 30, 30, 5. Utilizar. ¿Y se ven? Hice ciertos cambios en los datos y me aparecen otros datos. Ya me aparecen que son 19 datos. Pero se le cambia en el archivo que usted tenía. O sea, si yo guardo esa tabla, se me va a cambiar también en la tabla que yo tengo guardada. Si edito los No, datos. No. datos. Claro, se va a cambiar. Porque son nuevos datos ya. Esta fue la primera tabla, 16 datos. Y en la segunda, en la misma tabla, pero ya le aumenté más datos. Ahora son 19 datos.
El punto que quiero que vean es que mientras más datos, mientras más ejercicios hagan ustedes en una tabla, todo se va a ver reflejado aquí. Todo se ve reflejado aquí, todo. Miren. Y aquí te dice, ¿qué es lo que hiciste? Frecuencia. Aquí te dice, aquí hay 2 ejercicios. Entonces, en ocasiones, en una misma tabla de datos, vas a tener no solamente 2 ejercicios hechos, sino que calculas un pocotón de cosas. Y todo lo que calculas se va grabando aquí, se va grabando en el mismo archivo. Y digamos que al final, después, no sé, hiciste 20 ejercicios, los 20 te aparecen aquí. Y tú tienes que enviar ese informe a tu superior. Tú no le vas a mandar todo el proceso. Tú simplemente le vas a mandar la parte final. Entonces, para mandar la parte final, entonces simplemente copias y pegas, copias y pegas, copias y pegas, copias y pegas. Si es un ejercicio pequeño, como el que está aquí, entonces tranquilamente tú lo coges y lo grabas y lo envías. Eso es todo. Pero no se preocupe por el momento, porque aún esto no lo es todo. Eso tiene que irlo ya más adelante cuando yo les enseñe a ingresar variables, porque todavía no han ingresado variables. Cuando les enseñe a ingresar variables, pues entonces en ese momento se dará cuenta pues qué es lo que está pasando. ¿Ok? Si alguien por algún motivo no le quiere abrir el programa, no le quiere instalar el software, pues puede buscar otro software en internet. Puede entrar a la página de IBM, que ellos tienen el software libre, gratuito, pero eso dura solamente 14 días. O puede buscar algún otro software en alguna otra página de internet, que también hay algunos. A veces es por un tema de compatibilidad. Usted tiene que, en ese caso, tiene que saber qué tipo de Windows tiene. Si tiene el 64, X64, X86. Porque si vas de uno que tiene X86, si yo le envío, por ejemplo, en mi caso es X86, para Windows 10 y Windows 11, si usted tiene un Windows más antiguo, probablemente no le va a coger. O sea, ahí es cuestión nada más de que usted averigüe qué Windows es. ¿Cómo lo averiguo? Vaya donde el tío YouTube y pregunte, ¿cómo averiguo qué tipo de Windows es el que tengo? Y ahí usted averiguará y sabrá, pues, qué es lo que tiene que hacer. Porque hay muchos software que hay los que tienen X32, X64 y X86. Entonces, usualmente un software que trabajado, por ejemplo, Windows con X32 no va a abrir con X64. Tiene que buscar uno que diga X64. ¿Ok? Le digo eso porque el software que le envié, el programa que le envié al final dice X86. Ahí le está diciendo para qué tipo de Windows es. Para X86. En mi caso a mí sí me corre porque sí tengo el X86. Insisto, si usted no sabe qué tipo de Windows es, o sea, con qué X es, si hay X32, X64 y X86. Si usted quiere saberlo, pues averigüe en internet cómo puede ver en su computadora qué tipo de Windows es, qué tipo de X es. Y baja el software que necesita. ¿Ok? Listos. En mi caso no voy a guardar nada, ¿no? Porque era un ejercicio nada más. No, a mí no se me pudo descargar la aplicación. Es verdad, a mí tampoco, tengo problemas. Bueno. Si no lo Profesor, puede descargar... y en ese caso, ya que no se me puede descargar a mí porque mi computador utiliza un sistema de 64 bits, ahí tendría que buscar un archivo del mismo, pero del 64. Cuando vayas a la página de IBM, IBM te dice qué tipo de cuánto es tu archivo, de 86, de 64, de 32. Tienes que buscar que diga X64. Ese es el compatible para tu programa. En efecto, profesor. Tienes que buscar ese y lo instala. Es que el mío es 86. Si su computadora es compatible por 86, la va a coger. Si no, le va a salir problema. Una cosa es descargar y otra cosa es instalar. Si no lo pude descargar, tiene que ver qué problema le sale. ¿Por qué no lo puedes descargar? Una cosa es descargarlo a su computadora.
Una vez que esté instalado, usted lo quiere instalar, tiene que ver. Si usualmente no le instala, es por el problema que les acabo de decir. Eso es, en el 90% de las ocasiones es eso. En el otro 10% puede ser algún problema técnico. A veces las computadoras no quieren instalar algún software porque supuestamente tienen sospechas que es malicioso. Bueno, hay un sinnúmero de cositas. Pero por eso le digo, pueden hacerlo así. Ok, ya le digo, porque en la página de IBM sí está. Si usted busca, por ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Déjame cerrar esto que está acá. Sí, cerramos esto que está aquí. No. Ya. Por ejemplo, voy a poner SPSS. Y le va a aparecer esta que aquí, Software SPSS España IBM. Si usted le da clic aquí, le aparece la prueba SPS estadística. O sea, si usted va a esta que está aquí, le va a dar una prueba. Pues aquí tiene que colocar sus datos, ¿no? Inicia una prueba gratuita. En mi caso, la verdad que no me acuerdo mi clave. Bueno, en mi caso sí ya automáticamente, recordar. Ay, ¿cuál será mi clave? Ujú. Ya. En mi caso, bueno, continuar, debe aparecerme a mí la. Ya, a ver, en mi caso no me aparece nada más por una sencilla razón, porque yo ya lo tengo instalado. Y más que porque lo tengo instalado es porque IBM ya sabe pues que yo ya la descargué. Pero a mí debería salirme una opcióncita. Está aquí. Ujú, ujú. Prueba gatita. Aquí estoy haciendo la prueba, esta es la caso, es la que edición de pago. Déjame ver esto que está aquí. Comprar. Esta es la prueba, esta es la versión de pago. Me va a mandar de la misma página. En el caso de ustedes, tienen que llenar los datos que les pide IBM y ahí les va a abrir la opción para que ustedes puedan descargarlo. La versión por acá, En mi caso me aparece eso porque ya saben que yo ya descargué una versión de prueba y ya está caducada. Pero a ustedes les va a salir seguir la opción de descarga. Caducada. En mi caso tenemos el catálogo. Es lo mismo, bueno, es lo mismo básicamente. Es que a mí no me sale la opción para ver el tipo de software que tengo que ver porque ya mi versión ya está caducada. Voy a buscar SPSS. No importa la versión, hay versión 20, la versión 22. ¿Quieres buena?
Pero aquí está la de 64 bits. Este es para computadoras de Windows que trabajan con 64 bits. La que yo le envié decía 86 bits. Ok, aquí está. Profesor, Dígame. lo volví a hacer, pero ahora me sale un mensaje que dice que si quiero permitir que la aplicación de este anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo. Dígale que sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le instalen un virus. Que me da miedo dañar. No, sé. a ver, este programa que le estoy enviando yo lo tengo instalado en mi casa, aquí en mi computador. Lo que suele pasar a veces es que si usted tiene instalado algún antivirus, hay algo que se llama falso positivo, es decir, que un programa que no tiene virus, por algún componente del programa, lo asocia con virus. Pero en este caso, el programa que les envié, el que yo les envié ahorita, el de 86 bits, ese es el que tengo instalado yo en mi computadora. Y mi antivirus no lo detectó como virus. ¿Ok? Denme 30 segunditos y empezamos con la clase. 30 segunditos, que voy a tomar un vasito con agua, ¿ya?
Ok, bien, ahora sí. Hoy día vamos a aprender algo que se llama la media población, perdón, las medidas de dispersión. Entre la media de dispersión que vamos a aprender, vamos a tener la mediana, la media y la moda. ¿Ok? Déjeme un ratito. Está. Entonces, veamos. Ok, vamos a aprender lo que es la media. La media no es nada más que descubrir dentro del grupo de datos cuál es el comportamiento de esos datos mediante la suma y la división de estos datos. ¿Cómo se calcula esta media? Ya les voy a enseñar cómo se calcula esa media. La media, o también se la suele llamar promedio. Se suman todos los datos y se divide por el número de datos. Correcto. Eh, Exactamente. Exactamente. Pegar por lo visto, bueno. Entonces la media lo que hace es simplemente eso, ¿no? Digamos que tengo, qué sé yo, tengo algunos datos. Por ejemplo, tengo 20, 30, 40. No, déjeme ver unos datos más reales. Déjeme ver los datos mucho más reales. Veamos. Ujú, ujú. Está. Ya. Ok, digamos que tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos tengo. Si yo quiero calcular la media, para calcular la media, lo que tengo que hacer es sumar todos los valores observados. Esto lo tengo que dividir para el número de datos. En este caso, tengo, ¿cuántos datos que tengo? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos. Entonces, sume los 17 datos y luego lo vamos a dividir para el número 17. ¿Por qué 17? Porque 17 es la cantidad máxima de datos. A esa suma y me dicen cuánto le da, ¿ok?
Ok, 7,88. Me dicen por acá. ¿Les sale el mismo resultado a ustedes? ¿Cuánto será la suma de todo esto? Sí, Sí, ¿qué? 134 sale la suma. ¿Cuánto sale la suma? 134. 134. 134. Ok, lo digo por 17 y ¿cuánto le sale? 7,88. Ok. Ese es el valor de la media. 7,88. A esto le llamamos media o promedio. Como quiera llamarlo. Realmente la media no es complicada, ¿no? Realmente esta parte es bastante sencilla. Esto se llama la media poblacional. Pero también tenemos otra que se llama la media muestral. Media poblacional. El signo de la media muestral, perdón, el símbolo de la media muestral, en algunos casos, es una letra que se llama mu. Caracho. Vean cómo está nuestra letra. Ah, ya. La media poblacional se la representa por medio de esta letra, una letra griega que se llama mu. ¿Ok? Y la fórmula media poblacional aquí está, mira, esta es mucho mejor esta fórmula. Igual ¿cómo se llama? En la guía que les voy a mandar está esa información, pero igual para que la vayan viendo, ¿no? Esta letra mu significa que usted está sacando la media de la población. Y entonces básicamente esta expresión aritmética es la misma expresión que nosotros dijimos, que es la sumatoria de todos y cada uno de los elementos dividido para el tamaño de la población. Pero existe también lo que se llama la media muestral, que es básicamente la media muestral se la representa con una X y con una raya encima. Esta es la media muestral. La fórmula de calcular es la misma. Lo que cambia es dos cosas. Uno, el signo, que es la letra griega mu, porque acá es la X sobre la X con la raíz de encima. Y la otra es el significado. Si yo, por ejemplo, digo, de una población de 50 personas o de 50 elementos, calcule la media. Pregunto, ¿cuál de las dos fórmulas utilizaría? La primera, ¿Cuál es la primera? la mu. Mu, correcto. En este caso, el ejercicio mismo te dice, calcule la media poblacional, te lo estoy diciendo. Pero si tú tienes otro ejercicio que dice, de la siguiente muestra de 50 elementos, calcule la media.
¿Cuál fórmula utilizarías? Muestra. Exactamente. ¿Y cuál es el símbolo? La X La X o con la raya encima, ¿no? la raya encima. Correcto. Eso es, ojo, eso es importantísimo. Si yo le pongo un ejercicio y le digo, calcúleme la media muestral, y usted me saca la media, el promedio, pero me utiliza este símbolo, digamos que es sobre 10 puntos, yo le pongo 5. 5 puntos perdidos porque no está utilizando el símbolo correcto. Y los otros 5, bueno, porque saco el promedio. Entonces, tiene que hacerlo de esa manera. La letra griega mu es para población. Y la X encima es para muestra. El ejercicio en el 90% de las ocasiones te lo va a decir. Muy bien, profesor. Y en la vida real, ¿cómo yo sé si tengo que trabajar con mu o con la X? Pues en la vida real, tú lo que tienes que verificar es qué es lo que estás investigando. Supongamos que te dice, mira, yo quiero que me calcules el promedio de los estudiantes de este curso. En este curso hay 30 estudiantes. Pregunto, ¿qué fórmula utilizarían? La poblacional. ¿Por qué? Porque se está hablando de los estudiantes, que es una población de No. estudiantes. La respuesta es Es correcta, el muestra. argumento no. ¿Perdón? Es Ah, ya, muestra porque solo se está tomando de un curso. Todo el curso. Todo el curso, ¿no? Todo el curso. ¿Qué pasaría si yo le digo, mira, yo quiero que me saquen, quiero saber cuál es la opinión de los estudiantes sobre el alcalde de Salinas? ¿Ok? De los estudiantes de la Universidad de la UPCE. Pero para eso yo quiero que tomes al curso 2.2 de Administración de Empresas. Pregunto, ¿cuál de las dos fórmulas utilizarían? La segunda, X y la rayita. ¿Por qué? muestra. La muestra. Abajo. ¿Por qué? ¿Por qué Porque la muestra? estoy tomando en cuenta el curso al que yo elegí. En este Muy caso, bien. el 2.2. Porque en este caso estás eligiendo a un pequeño grupo representativo de toda la universidad, ¿verdad? En ese caso, es muestra. Un grupo específico que usted pidió. Exactamente. Solamente de todos los jóvenes que estudian en la UPCE, quiero que encuestes o haga el promedio de los resultados de los estudiantes del 2.2 de estadística. Miren, en lo que yo les acabo de decir, no nombré nunca ni poblacional ni muestral. Por eso que era importante las primeras clases, definir o entender qué era población y qué era muestra. En este caso, recuerda lo que les comento, ¿no? Que en el 90% de los ejercicios, usted va a escuchar que le diga, calcule la muestra o calcule la población. Pero en este ejercicio que yo hice, yo nunca les dije si era poblacional o era muestral. Pero la información que se les dio les sirvió a ustedes para decidir si tenían que elegir la media poblacional o la media muestral. Preguntas, consultas, por favor, adelante, los escucho. Profesor, ahí en la fórmula también hay otra, o sea, hay una diferencia en que la mu tiene la N mayúscula y la de la muestra tiene minúscula. Excelente punto, excelente punto. Gracias por preguntarme. Y se me estaba pasando por alto. ¿Por qué? Porque la N mayúscula significa el número de la población y la N minúscula significa el número de la muestra. N mayúscula, población. N minúscula, muestra. Se me estaba pasando justamente ese pequeño gran detalle. Preguntas, consultas, comentarios.
¿No hay? Seguimos entonces. Ahora, ese fue el promedio. Pero también tenemos nosotros, ¿dónde estamos? Acá está. ¿Ok? Esa es la media. Pero yo también puedo calcular la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es aquel numerito que se encuentra en medio de mi grupo de números. Por ejemplo, si yo tengo 3, 7, 2, 4, 6. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Para calcular la mediana, lo primero que se tiene que hacer es ordenar los datos. De mayor a menor. Eso es lo primero. En este caso, el dato menor sería 2, luego viene 3, luego viene 6, 7 y 8. Para yo saber cuál es la mediana, yo elijo el dato que se encuentra en medio. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5. Como es un número impar, es sencillo. El dato que está en medio es el número 3, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? En este caso la mediana sería 6. ¿Estamos claros hasta aquí? Falta un ratito. Ya le voy a explicar otras cositas más. Esa sería la mediana. Profesor, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, tengo 2, 3, 6, perdón, 5, 6, 9? Ahora ya no tengo datos pares, ya no tengo datos impares, tengo un dato impar. No, ya no tengo dato impar, ahora tengo un dato par. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6, profesor, pero usted decía que es el número que se encuentra en la mitad de todos los números. En ese caso, lo que se hace es elegir los dos números que estén en la mitad. ¿Cuáles serían en este caso los dos números que estén en la mitad? 5 y 6. Correcto. 5 y 6. ¿Qué se hace en ese caso, profesor? En ese caso, lo que se hace es sumar ambos números y sacar el promedio. 5 más 6 son 11. Dividido para 2, 5,5. En este caso, mediana es 5,5. Hasta aquí, de esto que he explicado, ¿hay alguna duda? Porque todavía falta otra explicación más sobre mediana. Pero hasta aquí, ¿está claro cómo se obtiene la mediana? Profesor, ¿los datos son de mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor, de mayor a menor o de menor a mayor, no importa, es lo mismo. Ok. No importa. Pero lo importante es ordenarlos. Mayor a menor, de mayor a menor o menor a mayor, no pasa nada. Lo importante es ordenarlos. Ok, entonces sabemos que la mediana significa el número que se encuentra en medio. Es Profe, sencillo. Mande, dígamelo. ¿Y si la mediana nos sale con 3 decimales, supongamos? ¿Se lo redondea a 2 decimales o no? Depende, Dios Pepito. Depende. Por ejemplo, en este caso salió 5,5, pero si está trabajando con números enteros y decimales, y esos números trabajan con 2 decimales, haga redondeo a 2 decimales. Si no, déjenlos con los 3 decimales. No pasa nada. Ahora, si le sale un número donde tiene, qué sé yo, 8 decimales, sí, redondéelo. ¿A cuánto? Redondéelo a 2.
Siempre y cuando sea números enteros. Redondéelo a 2. Pero, si el momento que usted está sacando el promedio, los datos son enteros y decimales, y el promedio le sale, digamos, 5 decimales, la recomendación es redondéelo a 2 decimales, porque los datos que usted ha obtenido son datos que le han dado de 2 decimales. Es decir, que si en los datos que usted tiene datos enteros y todos tienen 3 decimales y le salieron 5 decimales, ¿a cuántos decimales usted tendría que redondear? A 2. No, a 3. O sea, si me salió, por ejemplo, en este ejercicio, me salió 7 el promedio, ¿no? Me salió 7,88. Ya, digamos que acá la mediana me salió 5.534. Ya, Ya. aquí tengo, en el promedio tengo 2 decimales. Entonces quiere decir que mi mediana también tengo que redondearla a 2 decimales. Aquí tiene números enteros. Le salió en decimales, usted puede redondearlo a 1 decimal o 2 decimales. Si aquí me hubiera salido 7,5678,910, yo lo puedo redondear tranquilamente a 2 decimales o 1 decimal. No pasa, aquí no pasa nada porque todos son números enteros. Pero cuando usted tiene que redondear, cuando usted tiene datos en donde tiene, por decirle un ejemplo, 3 decimales, y el promedio te sale con 5 decimales, ¿a cuántos decimales tendrías que redondear? A 3. Exacto, Ok, ya la entendí. exacto. Porque todos los decimales, porque todos los datos que te han dado son datos de 3 decimales. Entonces, redondeamos a 3 decimales. No se debe redondear a 2. ¿Por qué? Porque probablemente si tú redondeas a 2, si son medidas muy pequeñas que estás calculando, entonces tendrás algún problema. ¿Por qué tendrías problemas? Porque, por ejemplo, si estás calculando el desperdicio en el grosor de una pluma, que son milésimas, esa milésima que tú redondeas puede tener un impacto grande en las decisiones que tú tomes. Pero, si son centavos, es 1.454.929 con 41,28 centavos. Profesora, ¿cómo le redondeo? Redondeo a dos decimales, no pasa nada porque son centavos, ahí no pasa nada. Porque estamos hablando de millones y decimales, pues no pasa nada. Ahí ya tiene que caber un poco el sentido común que usted maneja. O sea, ¿cuándo debería redondear a más decimales y cuándo no? Por ejemplo, si estamos hablando que hay una variación de precios y la variación de precios es en decimales, entonces tendría que tener cuidado a cuántos decimales usted tiene que redondear, a 2 o a 1 decimal. Ahí ya dependerá pues de los datos que obtenga. Si me pregunta a mí si la variación es de 2 decimales y los resultados le salen de 4 decimales, entonces ahí sí redondéelos a 2 decimales. O los decimales que usted considere que son más apropiados. Ok. Perfecto, profesor. Nos ha quedado claro hasta aquí. Pero, ¿qué pasa, profesor, si es que calculamos la mediana de estos grupos? Por ejemplo, 5, 7, ¿qué me percato ahí? Me percato que están, no, evidentemente, primero tengo que ordenar. Al ordenarlos, digo, ¿cuál es el dato más bajo? Es el 0. Muy bien. ¿Qué más tengo? ¿Qué otro dato tengo? Tengo el 2. ¿Qué dato más tengo? Tengo el 4. Entonces, un ratito. Tienes 0, tienes 2 y tienes otro 2. Significa que tienes que poner 0, 2, 2. 0, 2, 2. ¿Qué datos tienes? Tienes 4. 4, 4, 4. Tienes 5. Tienes 5. Porque tienes 2 5 aquí arriba. Tienes 1. ¿Cuántos datos tenemos en total? Tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. ¿Qué otro dato más tengo? Tengo 7. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están los 9 datos. Se percatan en este caso particular, tengo datos repetidos. 0, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9. Sí se lo tiene que hacer. Sí se lo tiene que hacer. ¿Y de ahí qué se hace, profesor? ¿Qué te dice la media? Que calcule el dato que se encuentra intermedio. En este caso, como tienes 9, ¿qué es lo que va a hacer? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el dato intermedio? 5. Profesor, ¿y qué hubiese pasado si en lugar de tener 9, tenía 10 datos? Sí, un número par. 1, 2, 3, 4, 5. Habíamos dicho que eran los dos números que se encontraban en medio. En este caso serían 5 y 5. ¿Cuál sería el promedio? 5. Preguntas, ahora sí sobre mediana. ¿Estamos claros sobre la mediana? Sí, profesor. Ok. Voy a presuponer que el resto de estudiantes que están en silencio también les quedó claro, pero son tímidos, o están conectados y están haciendo otra actividad diferente. Espero que estén conectados y estén prestando atención. Media poblacional, media muestral, mediana, y ahora vamos a ver lo que es la moda. La moda, en cambio, voy a poner acá. Y ahora sí. La moda, en cambio, digamos que tengo estos mismos datos. Digamos que estos son los mismos datos, ¿no? Tengo los mismos datos. Caracho. Moda. Digamos que ya tengo los datos ordenados. Entonces tengo 0, tengo 2, no. Tengo 2, tengo el 4, tengo 5, 5, 7, tengo 8, tengo 9, y digamos que tengo por acá otros 5. La moda es el valor que más se repite en un grupo de datos. Esa es la moda. En este caso, ¿cuál es el valor que más se repite? El 5. 5. El 5. La moda es 5. el 5. La moda es el 5. ¿Qué pasaría ahora si yo, por ejemplo, le quito este 5? Ok. ¿Cuál sería la moda? Hay Habría dos 2, modas. 5 y 9. Exactamente. Serían el 2, El 5 2, y el 9. Y el 9. 2, 5 y 9. 2, 5 y 5 9. y 9. Correcto. 2, 5 y 9 son los datos que más se repiten. ¿Y ahí yo tengo que sacar algún promedio o algo? No, no saca ningún promedio. Simplemente dice, estos son los datos que más se repiten.
Hacer esto es sencillo. Aquí viene lo bueno. Como dirían los cubanos, aquí viene el pollo del arroz con pollo. Profesor, está clarito, está súper sencillito, profesor. Esto aquí, usted me pone una prueba mañana, el viernes, y yo la hago, pero con los ojos cerrados. Y digo, claro, esto es sencillito, no es nada del otro mundo. Pero la pregunta es, ¿cuándo aplico la una, cuándo aplico la otra? Ya explicamos cuándo aplicar la media poblacional y cuándo la media muestral. Ya la aplicamos, ya la enseñamos. Pero ahora la conversación se va a centrar en cuándo aplicamos una mediana, una media, cuándo aplicamos una mediana y cuándo aplicamos la moda. Miren, cuando nosotros tenemos datos típicos, es decir, por ejemplo, todos estos son datos típicos, ¿verdad? Tengo 5, 8, 2, 9, 5, 2, 4, 0, 0, 7. ¿Por qué son datos típicos? Porque no hay diferencia, o sea, tú sabes que todos los datos están cerca, pues tienes el 0, el 2, el 4, el 7, o sea, todos los datos están cerquita, todos los datos están cerquita. Entonces tú puedes calcular tranquilamente la media poblacional o la media muestral, no pasa nada. O por último la mediana. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, que ya no puedo, no sé, no puedo, aquí, Disculpen, jóvenes, estaba por aquí mismo un ratito. A ver, entonces, estos datos que yo les decía, por ejemplo, el 5, el 0, 2, 2, 4, 5, todos estos son datos típicos. ¿Por qué son datos típicos? Porque no hay una diferencia grande entre un dato y otro dato. La distancia es corta, todos, casi todos están pegados. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora? Déjenme abrir déjenme hacer esto que está aquí. ¿Cómo se hace para sacar un nuevo? Déjenme abrir otro. ¿Ok? Claro, ahí tengo un dato del 2, el 5, el 5, el 5. 3, 4, 5. Todos estos son datos típicos. ¿Qué son datos típicos? Porque no existe una gran diferencia, ¿verdad? No existe una gran diferencia entre los datos. El 2, 3, la separación no es grande, no es mucha. Si yo tuviese que graficar estos puntos, todos probablemente estarían unidos. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo 2, 3, 4, y en lugar de 4, este 4 tiene un 40? En lugar de un 8, tiene un 80. ¿Qué cree que pasaría con la media? Con el promedio. ¿Sería un promedio real o ya no sería un promedio tan real? Digamos que tenemos 4 datos. El dato
1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el promedio Déjame abrir un Excel. Es mucho mejor, creo yo, para ver. Ya, este es mucho mejor. Ya, ahora sí. Aquí lo vemos mucho más. Por ejemplo, si yo digo, tengo el dato 1, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 datos. Quiero calcular promedio, eso lo hacemos así fácil, ¿no? Aquí, promedio. El promedio de estos valores es este. Y sí, es coherente este promedio, ¿verdad? 4,6 es coherente porque está dentro de los parámetros, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa ahora si yo en lugar de este dato, yo tengo, por ejemplo, un 60? Si yo calculo ahora el promedio, miren lo que ocurre aquí. El dato o el promedio se ha disparado, ¿verdad? Este valor 60 aquí es un dato atípico. ¿Por qué se lo llama atípico? Porque no sigue un comportamiento normal. 5, 4, 5, 6, 7, un comportamiento más. Está dentro de un grupo unido. Pero en este caso tú tienes un dato atípico. Porque todo ha sido un comportamiento normal. Este 60 sale los valores. ¿Por qué salió ese 60? Pues habría que ver qué pasó. Ya ese es otro análisis que nosotros no lo vamos a hacer. En ese caso específico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, profesor? Bueno, tenemos algunas opciones, todas son valederas. Una opción es, por ejemplo, eliminar ese 60. Otra opción sería la mediana, es decir, los organizamos, 1, 2, 3, 4, 5. La mediana sería 5. Profesor, ¿y qué pasa si calculo la mediana y justamente es ese dato atípico? Entonces, sáquelo y calcule la mediana. Otra forma podría ser de pronto, si yo tengo estos datos, calculo la moda. En especial, en este caso podría ser calcular la moda, porque como es un dato atípico, o sea, es 1, entonces a mí no me va a afectar para nada en todo el tamaño de la muestra. No me va, o el tamaño de la población, depende de lo que yo esté calculando, lo que yo quiera saber. Entonces, estos se llaman datos atípicos. Y los datos atípicos, si se queda o está calculando algo, lo que va a hacer es que los resultados que usted quiere obtener no van a ser tan apegados a la realidad. Porque tiene un dato que le ha disparado los conceptos que usted tenía. Déjenme poner aquí, por ejemplo, gráfico. Aquí está justamente un dato. Si tuviésemos que graficar un dato atípico, este sería un excelente ejemplo de gráfico atípico. Si se percata cómo se encuentran todos los puntos. Por ejemplo, todos los puntos tienen una tendencia. ¿Sí ven? Pero miren qué pasa con este dato que está arriba. Este dato es totalmente independiente de todo lo que está aquí. Todos están concentrados. Todos conforman una especie de figura. Si usted tiene que lanzar una línea recta, usted la puede lanzar desde aquí hasta acá. Y todos o están arriba de la línea o abajo de la línea, pero no muy separados. Pero tiene un valor que está aquí arriba
que es totalmente diferente a todos. Es un dato atípico. En ese caso vendría a ser el 60 que yo les mostré a ustedes en la tabla. Claro, viendo en este momento los datos, en la tabla es fácil, pues son solamente 5 o 6 datos. Pero ¿qué pasa si usted tiene una tabla de 600, o una tabla de 10.000, o una tabla de 20.000 datos? ¿Cómo lo calcula observándolo? No lo va a poder calcular observándolo. En ese caso, la forma de poder saber si hay un dato atípico es mediante una gráfica. No es parte de la clase, pero les estoy explicando para que comprendan de que esto puede ocurrir. Los datos atípicos pueden ocurrir. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo de gráficos atípicos. Por ejemplo, este que está acá. Tenemos un grupo de puntos que están todos unidos y tenemos 3 datos atípicos. ¿Ok? Preguntas, consultas, por favor. Profesor, usted anunció algo de que si nos molestaba el dato atípico, ¿en qué condiciones podíamos sacarlo? A ver, hay 3 formas para calcular. Supongamos que se calcule quiero que me calcule la mediana, o el promedio. El promedio. Ok, sáquelo. Porque ese promedio, ese dato atípico le va a disparar el promedio. Profesor, y sacar un dato no va a variar el promedio. No va a variar. O sea, claro que va a variar el promedio, pero va a variar muy pequeñito, o sea, un valor bien pequeñito. Por ejemplo. Yo tengo este dato, ¿verdad? Yo, chuzo. Tengo 60 y el promedio me sale 15,5, pero este promedio realmente distorsiona la realidad porque no tengo datos de 15, no tengo datos de 10. El mayor dato es 7, 5, 4. Ok, sáquelo. Miren. Miren la diferencia entre un grupo de datos que uno ingresó bien y uno que simplemente le sacó. ¿Hay una diferencia entre el uno y el otro? Sí, hay una diferencia, pero es una diferencia pequeña. Es aceptable. Estadísticamente es aceptable. Porque es un dato. Ahora, lo que no sería aceptable es que si el dato se quedaba. Ahí se ve una gran diferencia entre ambos valores. Este 4,6 es aceptable porque está dentro del grupo de datos que usted tiene. Pero este 15 no está dentro del dato, a excepción del dato atípico, que es 60. Que gracias a ese 60 es que todo se distorsiona. Todo se distorsiona. Pero eso lo recomendable es sáquelo, utilice la media, utilice la moda. El día viernes vamos a hacer unos ejercicios aquí en clases y vamos a hacer un ejercicio en el SPSS para que calculen cómo sacar la media, la moda y la mediana. Junto con la tabla de frecuencia vamos a ir incorporando un poquito más cómo se funciona el SPSS para que ya no solamente lo vean con pluma y lápiz y calculadora, ¿no? Yo lo hice en Excel, pero evidentemente, como les dije, Excel no es una herramienta netamente estadística. Es para hacer cálculos y dentro de los cálculos, pues, me da la opción de sacar ese tipo de cosas. Preguntas y respuestas. Profesor, una pregunta, una consulta. Hablando del programa SPS, ¿solamente es compatible para Windows? Creo que hay uno, no, sí hay para Mac. Para Mac. Y para Chromebook no hay. A ver. No. Para Chrome no. ¿Por qué? Porque Chrome trabaja, su base es en la nube. Todo es en la nube. No puedes instalar ningún programa en tu Chrome. No lo puedes. Ok. Listo.
Bueno, en todo caso, si no hay más preguntas, agradecerles a todos ustedes por haber venido el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el día viernes para hacer. Traten de instalar el SPSS. Si alguien tiene algún problema, escríbeme al grupo. A ver, yo no soy experto en informática, no, pero sé una que otra cosita. Si yo lo que usted me pregunta, yo le puedo contestar, yo con todo gusto le voy a contestar. Si no, leeré, mire, la verdad que eso sí, no sé por qué saldrá ese error, pero usualmente los errores que salen es por el tema de los bits, del que es de 32, de 64, de 86, por lo general. ¿Ok? Listo, agradecerle a todos ustedes por haber venido el día de hoy. Espero que sus tareas me las hayan enviado, aún no las he revisado, las tengo que revisar en el transcurso de esta semana para enviarle mis comentarios. Gracias a todos y cuídense. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Usted va a subir el video de esta clase? Ya está grabando el video. ¿Ya está subido a la plataforma? De esta clase recién estoy grabando. Ah, ya. Viene la- Después lo va a subir entonces, para Claro. revisar. La de la clase pasada ya la subí recién el día de hoy. Ok. Ok, listo. Ok, cuídense. Chao. Pasen bien. Bien.